Muy buenas tardes, querida audiencia. Es un gusto enorme poder saludarlos en esta hermosa tarde. Gracias por seguirnos en este su programa que hemos titulado Vidas con Pasión y Propósito, donde nos interesa analizar la personalidad de nuestros invitados para saber cómo es que han logrado lo que han logrado, qué es lo que les ha apasionado, qué es lo que les ha inspirado, qué es lo que les ha motivado para que nosotros de igual manera podamos aprender y podamos encontrar alternativas, encontrar caminos para alcanzar nuestros propósitos, nuestros anhelos. Por eso es que nuestro programa pues lo hemos titulado Vidas con Pasión y Propósito. En esta oportunidad es un honor, es un privilegio contar con la presencia del doctor Oscar Hugo López, exministro de Educación. Nos da un gusto enorme tenerlo en este espacio. Sabemos que vamos a aprender muchísimo de su experiencia. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Mucho gusto de saludarle. También aprovecho la ocasión para expresarle una felicitación muy especial a usted por todo lo que hace en función de la educación actualmente, por sus escritos tan innovadores, tan especiales y además por esa labor tan particular de estar generando en las generaciones nuevas ese amor por la lectura, ese interés que cuesta mucho en una sociedad como la nuestra, pero que valoro mucho ese trabajo que usted realiza. Y bueno, gracias por la oportunidad que me da de hoy compartir con el auditorio que nos acompañará por medio de este recurso que se ha hecho tan popular en estos tiempos, que es el Facebook. Un saludo entonces muy particular para usted y para todos quienes nos siguen a través de este medio. Muchísimas gracias, doctor. Cuéntenos, ya para ir entrando en materia de esta entrevista, en dónde nació, en dónde vive actualmente y a qué está dedicado en la actualidad. Sabemos que recientemente pues ha dejado el cargo de ministro de Educación, pero nos interesaría pues saber en qué proyectos está actualmente. Bueno, muchas gracias. Yo soy una persona originaria del occidente del país, del bello departamento de Huehuetenango. Nací allá en Huehuetenango, en la cabecera. Sin embargo, mucha de mi vida la realicé en el área rural de Huehuetenango. Mis estudios fueron en comunidades rurales. Más adelante voy a especificar con detalle en qué escuelas del área rural yo me formé, en institutos por cooperativa, becado en muchos de los casos, pero mucho de ese tiempo lo pasé en el pueblo de origen de mi señora madre, de donde pues ahí fue mis años más especiales de la vida, que es San Pedro Necta, Huehuetenango, de manera que a pesar de haber nacido en la cabecera, me considero un sanpedrano de corazón. Ahí fue donde yo me desarrollé en la mayor parte de mi vida. Vivo actualmente en la ciudad capital por razones meramente de trabajo. Tengo 30, 32 años haciendo cuentas de vivir en la ciudad capital, obviamente sin haber perdido ese lazo comunicacional con mi tierra natal. Soy un huehueteco y lo seguiré siendo hasta los finales de mi vida. Actualmente yo me dedico a la docencia, soy un profesor universitario desde hace 27 años, soy profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya titular 11, ya estoy en la etapa pues final en cuanto a mis escalafones universitarios, pero no final en función de mi quehacer docente. Ahí me dedico a la docencia, me dedico a la investigación, tengo proyectos actuales novedosos, pero también imparto clases en alguna universidad privada en Guatemala, que es la Universidad Da Vinci. Doy clases ahí a nivel de maestría. Doy clases doctorales también en la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia actualmente. Asesoro también tesis doctorales en esa universidad en Colombia y en la Universidad Pablo de Olavide de España. Ahí hago mi quehacer regularmente en la academia, tanto en Guatemala, en Colombia y en España. Muchísimas gracias.
Sabemos en un principio, como mencioné, que nos interesa en nuestros invitados el análisis de su personalidad, cómo es que han logrado trascender, cómo es que han logrado lo que han logrado. Y por eso en algunas interrogantes nos remitimos a su niñez, nos remitimos a su infancia. En esta oportunidad quisiera preguntarle así brevemente que usted nos cuente algunas pinceladas de su infancia, cómo fueron sus primeros años de estudio, alguna travesura, alguna anécdota significativa que nos pudiera compartir para conocer un poquito más del doctor Oscar Hugo y profundizar en su personalidad. Muchas gracias, Juan, por retrotraer el tiempo en la vida, en este caso mía. Pues yo tuve una niñez como cualquiera de nosotros en el área rural, y digo cualquiera de nosotros porque usted también es del área rural, y entonces uno tiene una vida muy particular y con esa relación con la naturaleza que le da a uno un sentido muy distinto que le hace pues valorar mucho sus alrededores. Como le conté, nací en Huehuetenango, cabecera, pero mi vida se concentró exclusivamente en el área rural. A veces cuando cuento cuántas escuelas yo participé en la formación con ellas, pues alguna gente no lo cree, porque mi escuela primaria, por ejemplo, mi nivel primario, lo hice en más de 7 escuelas diferentes, rurales todas. ¿Por qué razón? Mi papá era un profesor empírico, de aquellos que tenían solo sexto grado primaria, y les daban un nivel de aprestamiento de 6, 7 meses y ya los lanzaban hacia la docencia. Y entonces iba de una escuela a otra y yo también iba con él. Él fue mi maestro de origen. En la aldea, por ejemplo, estuve en la aldea Quixic, San Miguel Acatán, allá estudié unos años. En la escuela de la aldea Los Coles, de San Pedro Necta, también estudié otros años. En la aldea del Palmar, San Pedro Necta, estudié también otro tiempo. Igualmente en la aldea El Aguacate Nentón, por allá cerca en la frontera con México, también estuve haciendo estudios. Igualmente estuve un tiempo en la escuela urbana de Santiago Chimaltenango para sacar mi sexto primaria. Estuve otro tiempo en la escuela urbana de San Pedro Necta. Estuve en una escuela un tiempo muy corto aquí en la capital, un par de meses nada más para no perder. Es decir, tuve muchísimos centros educativos en el nivel primario que me dieron una oportunidad también de conocer y tener relación y como consecuencia amigos por todos lados. De manera que ese fue un recorrido en mi niñez muy interesante que me formó, que me dio la oportunidad de tener una mayor sensibilidad ante la realidad que nuestro país y nuestra sociedad tiene. Por otro lado, pues también igualmente pasó en el ciclo básico. En el ciclo básico estudié en institutos por cooperativa, el primer grado básico en el Instituto por Cooperativa de San Pedro Necta, el segundo básico en el Instituto por Cooperativa Daniel Armas de la Democracia Huehuetenango y el tercero en el Instituto Básico de la Cabecera Departamental de Huehuetenango. O sea, vea usted cómo ese recorrido en varios. Y luego en el Magisterio, en el Instituto Normal Alejandro Córdoba, becado. Es decir, vengo de una niñez con muchas limitaciones, en donde obviamente la pobreza era uno de los elementos que eran característicos en la mayoría de nosotros, pero una niñez muy feliz en el campo, en los ríos, los cafetales, en los cañales, allá donde uno realmente tiene un nivel de aprendizaje extraordinario con la relación con la naturaleza. Y bueno, en ese proceso hay tantas historias, tantas anécdotas, tantas travesuras que obviamente nos llevaríamos enorme cantidad de tiempo contarlas, pero recuerdo muy bien que alguna vez, pues por mi estatura y mi complexión bastante pequeña, se burlaban mucho de mí en el instituto, por ejemplo, en donde estaba yo en el tercero básico. Y entonces uno de los compañeros que más me molestaba, me recuerdo, era un patojo que pues iba a entrenar box permanentemente y me molestaba. Realmente era un bullying tan fuerte que yo estuve muy cerca de retirarme del centro educativo por eso.
pero alguna vez ya me he cansado de la situación. Recuerdo que a media clase me dijo algo y veníamos de un entreno de fútbol en el receso, veníamos con aquel calor y aquella efervescencia que da esa adrenalina del encuentro deportivo. Y entonces me dijo algo y me recuerdo que me le fui encima e hicimos una enorme pelea en el aula frente al profesor, y el profesor se quedó extraordinariamente eh, asustado de cómo se reaccionó. Jamás me volvió a molestar el compañero. El profesor nunca dijo nada, nos guardó el secreto y ahí se terminó el lío para siempre. Es decir, una historia que estuvo a punto de que por un lado yo me fuera del instituto, por un lado, por otro lado, pues estuve a punto de irme también, ya sea porque estaba preocupado de que me molestaran tanto, pero estuve a punto de irme porque también me pudieron haber expulsado por la actitud que tomé, incorrecta, por cierto. En lugar de ir a denunciar, a pedir la intervención de las autoridades, hice algo incorrecto. Fue una travesura que estuve a punto de que me costara el continuar mis estudios. Muchísimas gracias, doctor, por compartir esta parte de su vida que para nosotros es muy importante. Por eso decía en un principio, pues nos interesa saber, por ejemplo, sus orígenes, que pues viene del área rural de San Pedro Necta, Huehuetenango. Entonces, nos sirve como ilustración para creer en nosotros, para creer en nuestros sueños, para creer que es posible, para creer que si nos proponemos, que si tenemos sueños, pues podemos salir adelante, no importan nuestros orígenes, no importan en dónde estemos, no importa en dónde, de dónde procedamos, y pues también su formación, cómo fue de escuela en escuela, y conociendo muchas realidades, y prácticamente casi que una escuela por año, estuvo ahí eh, conociendo también otras realidades, conociendo otros contextos, que seguramente pues ya le estaban preparando para algunas cosas importantes que ha hecho a lo largo de su vida y que nos ha servido también para inspirarnos, para apasionarnos, en este caso por la educación y por el aprendizaje. Quisiera preguntarle cómo nació en usted esa pasión por la educación y esa pasión por el aprendizaje. Es decir, ¿qué le motivó o qué le inspira para dedicarse prácticamente en cuerpo y alma a esta pasión, a esta entrega por la educación, a esta entrega por el aprendizaje? ¿Qué le motivó o quién le motivó o qué le inspira? Cuéntenos. Bueno, es una pregunta que tiene también muchos elementos para recordar, para tratar de hilar esa parte de mi vida que me llevó a las aulas como una de las profesiones más importantes que pues obviamente le toca a un ser humano, que es enseñar a otros. En principio, a nivel de la cultura en aquella época, era muy difícil que uno con limitaciones económicas pudiera seguir estudiando. Era muy difícil, sobre todo si no había un centro educativo disponible cerca. Eh, pues obviamente las condiciones económicas a veces no lo permitían y la mayoría se quedaba en sexto, a veces en tercero básico, si mucho, y ya no podía uno pasar a lo que implicaba la carrera. Yo me quedé huérfano en ese paso entre básico y diversificado. Mi padre falleció y entonces la situación se complicaba aún más. Si ya era complicada antes, obviamente ya sin la protección económica era mucho más complicada. Sin embargo, hay dos sucesos o tres que creo yo que valen la pena señalar. En principio, la participación de mi señora madre. Ella fue siempre una mujer visionaria, con poca instrucción, pero muy visionaria. Es decir, si hubiese sido una persona sin visión, perfectamente ahí nos quedamos todos y ya no continuamos nuestros estudios. Sin embargo, ella luchó, se esforzó, insistió en la necesidad de ver cómo nosotros terminábamos primaria, secundaria, después ver cómo nos motivaba para que gestionáramos alguna beca. Yo me gradué con beca, igualmente mis hermanos. Es decir, el hecho de que una mujer tenga la claridad de lo que significa que sus hijos tengan un nivel de formación mayor tiene trascendencia en las personas. Por eso, la importancia
primero, que la mujer tenga formación y lo segundo, que tenga aspiraciones, que tenga anhelos, porque esos anhelos se los transmite a los suyos. Y de esa cuenta debo de reconocer que mi madre jugó un papel extraordinariamente importante en la decisión en lo particular y no solo mía, sino también de mis hermanos, por un lado. Por otro lado, creo que vale la pena mencionar que el estudio del magisterio para mí no era realmente un tema, como quien dice, yo me voy a dedicar porque tengo una vocación probada. No había otra opción en ese lugar como público, como para poder realizar, porque no había los recursos. Pero bueno, mi padre era un maestro empírico, como ya lo mencioné, y como andaba de escuela en escuela, me fijaba yo que él no se encargaba solo de la docencia propiamente dicha. En la tarde él alfabetizaba, en la tarde entrenaba equipos, en la tarde tenía actividades de tipo social y comunal. Recuerdo esos años en las comunidades rurales donde estábamos, se tramitaba energía eléctrica, se tramitaba la construcción de escuela, de carretera, es decir, él era el organizador de la comunidad para generar ese tipo de acciones y uno, pues yo me iba con él a ver las actividades que realizaba, aún jugando en el patio, yo sabía qué iba a hacer, a dónde iba, aprendí a hablar un poco del idioma canjoal en aquella época, es decir, se introduce uno a nivel de las comunidades. Me llamó la atención bastante ese nivel de relación con la población, ese papel no exclusivo de ir a las aulas a dar clases, sino más a trascender, ir más allá y generar todo ese nivel de desarrollo que a veces uno de maestro puede lograrlo en las aulas, pero que al final pues lo delega para que otro lo haga. Y entonces esa parte me llamó un poco la atención, pero pues mi interés no era dedicarme exclusivamente a la docencia, sino estudiar magisterio y luego dedicarme a una carrera y mi interés era la medicina. Sin embargo, los recursos siguen siendo un factor que impide que yo me dedique a eso y entonces tuve que decidir entre la docencia o ya no estudiar. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a estudiar y voy a estudiar con un lema muy claro y eso lo recuerdo con mucha claridad. Si voy a estudiar educación y voy a estudiar pedagogía, que esa es mi carrera de nivel intermedio y nivel licenciatura, lo voy a hacer bien. Me voy a dedicar, me voy a esforzar y voy a tratar de no ser igual que todos. ¿Ya? Eso fue un elemento que para mí eh, fue fundamental. Me decidí dedicar en tiempo total a mi formación. Y hubo algunos eventos que, por ejemplo, tuvieron una trascendencia extraordinaria. Me recuerdo que mi primer trabajo fue por allá en el año 1986, 87. Yo me gradué por decreto ley. O sea, pasé mi graduación en 1985 sin puntajes. Yo era una persona que me dedicaba en mis estudios también y pues tenía un buen puntaje y quería pues trascender, salir de magisterio con buenas notas. Finalmente salí con 0 notas, o sea, todos fuimos promovidos por decreto y bueno, pues entonces teníamos que buscar trabajo. Conseguí una opción para estudiar un área de especialidad en adolescencia, en el desarrollo de los adolescentes, y me dediqué ahí. Me acuerdo que mi primer salario era de 125 quetzales, hace más de 30 años. 125 quetzales y sin que me lo pidiera, recuerdo yo que fue una condición que dentro de mí surgió, sin que me pidiera mi madre ninguna aportación, yo le daba 75 quetzales a ella y yo me quedaba con 50, lo cual tenía que alcanzar para mis estudios y para mis gastos personales, porque obviamente pues venían mis hermanos, tenían que estudiar, tenían que realizar su formación y ella seguía siendo la persona clave en la formación de ellos. Y entonces yo me uní, digamos, en ese compromiso. No podía venirme a estudiar a la capital porque pues no tenía los recursos, pero con eso que pude, me ingresé a la universidad y me dediqué en tiempo total a ello. Pero hay una anécdota ahí que creo que vale la pena contar y cómo me surgió el amor por la lectura, ya que usted es un personaje que lucha por eso y creo que lo voy a dejar aquí como un elemento importante. Recuerdo que en esa institución donde yo trabajaba había un guardián y ese guardián al final decidió renunciar.
nosotros estábamos empezando a armar la institución y dentro de la institución, pues obviamente teníamos que tener una biblioteca, debíamos de tener una biblioteca al servicio de la población que llegaba a pedir formación en el tema de nuestra especialidad. Y entonces, pues no había quien cuidara la instalación durante los meses que no había guardián, ¿verdad? Porque también creo que hubo un problema financiero ahí. Entonces yo decidí trabajar de día en mis actividades de formador, pero en la noche quedarme cuidando la instalación. Yo tenía 20 años, 19 años, y no sé qué iba a cuidar realmente, cómo iba a cuidar, pero me decidí cuidar ahí. Y bueno, era una casa en la zona 1 de Huehuetenango, grande, una casa con unos patios grandes que en la noche me daba un miedo enorme estar ahí. Me arrepentí de haber dicho que iba a cuidar ahí. Pero bueno, pasaron varios meses, si no mal recuerdo, y una de las características de lo cual reconozco y agradezco enormemente fue el hecho que empezamos a abrir la biblioteca ahí y para quitarme el miedo en las noches, lo que hacía era leer. Y leía. Recuerdo que la biblioteca empezó con 10, 15 libros y así fueron aumentando de tal manera que llegó a 100, 200, etcétera. Pero conforme iba llegando un libro, yo me lo iba leyendo completo, hasta llegar en ese momento, que estábamos en el proceso de instalación de la biblioteca, a leerme todos los libros que tenía en la biblioteca. Entonces, de cualquier tema, la cosa era que necesitaba tener algo en que entretenerme en la noche para evitar el miedo que me causaba estar ahí en esa situación. Pero no se imagina usted, y yo creo que tiene usted la noción, de todo lo que me ayudó esa acción que hice por miedo de estar pues despierto o no darme sueño por la condición que estaba viviendo, cuidando ahí, pero lo que me ayudó era haberme formado en una forma autodidacta, leyendo de temas diversos, me generó un nivel de cultura y un nivel de formación muy amplio en ese tema, muy amplio, y eso me hizo que muy poco tiempo después me contrataran en esa misma empresa para dirigir el programa nacional. Se me vine a la capital, ahí está por qué me vine a la capital, y me encargué en ser el director general de todo el programa a nivel del país. Es decir, porque ya yo tenía conocimiento, yo ya tenía cómo hablar de los temas, cómo abordar los temas, daba conferencias a niveles altos, siendo un joven de 20, 21 años, porque esa acción que hice y de la cual usted es un promotor muy importante, me ayudó a marcar mi vida. Gracias, doctor, por compartirnos estos elementos muy importantes. En poco tiempo nos habló de temas fundamentales, por ejemplo, de su madre, de su papá, de la decisión que tomó para dedicarse a la docencia, porque en un principio no era lo que le motivaba, pero tuvo que tomar esa decisión. Y pues ya ahorita cerrando con el tema de la lectura, la importancia que tiene leer, para formarnos, para poder trascender, para poder ver otras posibilidades. Un tema muy importante y fundamental es la decisión de entregarse con pasión y con propósito, como es el título de nuestro programa, por algo. Y usted lo dijo muy bien, decidí entregarme al 100% a la docencia. Voy a estudiar esto, dijo, pero lo voy a hacer bien y lo tengo que hacer bien. Y eso pues nos sirve a nosotros y nos motiva y nos inspira a poder decir, bueno, yo me voy a decidir y me voy a entregar a esto, voy a hacer esto y lo voy a hacer bien. Fue uno de los términos que usted utilizó. Si lo voy a hacer bien y tengo que trascender en esto. Entonces, eso es muy importante y nos da a nosotros la pauta de que podemos nosotros también trascender, podemos lograr lo que nos proponemos si nos decidimos a hacerlo con pasión, si nos decidimos a hacerlo con un propósito. Así es que en poco tiempo nos habló de cosas fundamentales que a nosotros nos sirve muchísimo para poder seguir adelante. Una pregunta más. Sabemos que ha tenido un recorrido pues muy grande, ya nos ha hablado pues brevemente de algunos elementos de su vida, pero quisiera que también sintetizara, porque sabemos que su recorrido pues es grande, que sintetizara su trayectoria
académica. ¿Cómo ha sido su formación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Bueno, ahí en ese recorrido de la vida, hay, como ya les comenté, centros educativos del área rural, muchos en el área rural para mi primaria. Para mi nivel medio, estudié, como ya lo mencioné, en institutos por cooperativa. Luego, en el Instituto Normal Mixto Alejandro Córdoba, tuve una beca y ahí terminé mi carrera de magisterio. Luego me fui a la Universidad de San Carlos para estudiar pedagogía, inicialmente en la sede de Huehuetenango. Siendo estudiante, todavía más o menos en el segundo año, siendo estudiante, em, hubo un movimiento estudiantil ahí y dentro de todo el proceso me designan ser el coordinador general de la universidad siendo estudiante. Mi segundo año, a los 22, 23 años, fue un reto que también cambió mi vida en una forma impresionante. Nunca me imaginé que de estudiante llegara de una vez a ser coordinador en ese momento. Y bueno, en ese tiempo, pues me dediqué también en una forma extrema, tal vez, para hacer ese trabajo de coordinación de manera que pudiera generar algún aporte importante al desarrollo de mi pueblo. Eh, Recibí una universidad en Huehuetenango con una carrera, la carrera de profesorado en pedagogía y la carrera de licenciatura en pedagogía. Y bueno, gané 4 elecciones después de correr, porque fue por elección. Gané 4 elecciones, más o menos tuve 8 o 10 años como coordinador allá. Compartía venir a Guatemala a trabajar y regresarme el fin de semana. Pasé un montón de experiencias en esos vaivenes de ir y venir, pero entregué la sección universitaria con los primeros programas en la historia de matemática, de física, de química, de biología, de administración educativa, de lengua y literatura, de económico contable, que permitieron a Huehuetenango tener especialistas por primera vez en esas áreas. Es decir, de haber recibido una carrera o una universidad con 2 carreras, luego la entregué como con 7, 8 y con una población que inicialmente era de 200 estudiantes, la entregué con más de 1,200, 1,500. Es decir, esa creo que fue una aportación importante para mi pueblo, el haber logrado llevar las carreras de especialidad allá y que pues muchos de los profesores que son especializados en esa área no me dejarán mentir que fue en aquellos tiempos cuando me comprometí a hacer un trabajo que me confiaron mis estimados compañeros estudiantes y que bueno, fue una entrega con total eh, intencionalidad de generar un cambio a favor del pueblo. Estudié entonces ahí, luego me vine a la capital, también empecé a hacer estudios aquí en la central, luego llegué a ser coordinador de la universidad, de la Facultad de Humanidades en la sede central. Me quedé ahí en la sede central ya como coordinador, habiendo terminado mi carrera, y luego pues me fui a la docencia, y luego fui director de FPEM, secretario académico de la Escuela de Profesores, y luego director en 2 ocasiones, en ese recorrido de la relación institucional. Estudié también en Japón, tuve estudios en Japón durante un tiempo, también estuve en Israel, compartimos con usted la gran oportunidad de estudiar en la Universidad de Jerusalén, en el Centro de Formación Aaron Ofri, en donde usted tuvo la oportunidad de compartir conmigo en aquellos años. Pues fue una gran oportunidad. También tuve la oportunidad de estudiar en Costa Rica. He ido a muchos países a procesos de formación, a muchísimos. He visitado unos 50, 60 países en el mundo, en congresos, seminarios, talleres, cursos largos, cursos cortos, pero ha sido una gran oportunidad de también lograr un nivel de formación que le pueda permitir a uno proyectarse y generar cambios importantes en donde quiera que uno esté. No solo cuando tiene una posición de tipo de administración pública o de elección, sino también en el escenario en donde uno esté, debe hacer todo lo posible por dejar huella. Prácticamente una trayectoria también dedicada a la formación, dedicada a la educación, dedicada a aprender. Y eso es muy importante porque no debemos, no tenemos que parar de aprender y buscar estas oportunidades de formación, como usted decía, en donde uno esté, aprovechar lo que uno esté y poder, en este caso, ampliar las capacidades de desarrollar
nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes para poder ir logrando lo que uno se propone. Así es que una trayectoria académica extensa y también muy importante que nos sirve a nosotros, como dije en un principio, pues para analizar y para poder aprender de las personas, ¿verdad? Y en este caso de su trayectoria y de su formación. Voy a aprovechar para mandarle unos saludos que nuestra audiencia nos está facilitando en este momento. Saludos, dice Dorita Isem, Rosy Tash también, saludos cordiales de Totonicapán. Mario Osberto Guzmán, felicitaciones, doctor Oscar Hugo, y le manda algún saludo. Licenciado Selvin Barrera Villatoro, también de acá de Quetzaltenango, pues le manda saludos. Guillermo Barrios, también. Hermeregildo López también le manda saludos. Miguel Pérez, Suyi Jackson también le manda saludos. Claudia Morales, José Cortés, Chochi de Cabrera, así es que muchos saludos que le están enviando. Edelfo Isaac Díaz desde Antiguo Tutuapa le está enviando saludos. También Roxana Aragón desde Asunción Mita, Jutiapa. Rolando Pichillá desde Chimaltenango. Marcela Choc. Lilian Lima Rodríguez también. Sagastume Gilberto. Nora Maritza, y así tengo varios saludos para usted, no los voy a leer todos. Nixo Rubén Soto, Felipe Recinos desde Ixcán el Quiché le manda saludos. Iliana Villatoro, Nicté Yoshon, Darinel Pérez también desde Ixcán el Quiché, Minchito Maiz, Rosario Vázquez, Petri José, Marita Salazar, Ramírez Camilo, y así hay muchos saludos para usted, así es que recíbalos, y a nuestra audiencia les pido disculpas si no voy a poder leer todos los saludos, ¿verdad? Ramírez Camilo, Axel Ronaldo, José Martín Vázquez desde Estados Unidos, Evelio Fuentes, y así muchas personas que pues le están enviando ahí sus saludos, y seguramente pues en esta hermosa tarde pues estamos aprendiendo mucho de su experiencia, de su trayectoria. Cuéntenos un poco sobre los proyectos pedagógicos más significativos en los que ha trabajado. Más adelante vamos a hacerle una pregunta como exministro de Educación, pero a nivel general sabemos, ya nos ha contado de que ha trabajado en varios proyectos, pero dentro de esos proyectos, ¿cuál considera usted uno o dos que sean los más significativos? Porque el tiempo no nos da para hablar de cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar, mi saludo, mi agradecimiento muy especial a todos los que están siguiéndonos a través de este medio, y muchas gracias por sus saludos. En realidad, hay muchos de los compañeros que usted ha leído, a quienes conozco, otros me imagino habrán sido mis alumnos, y otros pues me dan su amistad a través de alguno de los programas o de alguna forma en donde hemos tenido comunicación en algún momento. Así que reciban mi agradecimiento sincero, mi afecto para cada uno de ustedes, y además, pues qué bueno que me estén dedicando un poquito de tiempo para poder compartir con ustedes a través de este medio. La pregunta que el licenciado Monterroso me hace con relación a los proyectos más significativos en donde he estado involucrado en el pasar de los años. Creo que ahí voy a citar algunos ahí que me parecen importantes. Cada uno ha sido importante en su momento. Mencioné el programa de los profesorados con especialidad que llevé a Huehuetenango, que creo que han sido uno de los momentos más importantes en la educación de mi pueblo, porque logramos crear una buena cantidad de profesores especializados que pudieran hacer una educación diferente en nuestra juventud allá. Ahí también hice otros dos proyectos que muy rápidamente quiero mencionar. Abrí la biblioteca universitaria para todos. Era la universidad, pues no tenía una biblioteca en ese tiempo, y lo que hice fue alquilar un espacio físico en donde pues motivé a los estudiantes para que con sus aportes pudiéramos pagar un espacio. Conseguimos libros en diferentes entidades que nos donaron,
para poder presentarle a toda la población estudiantil del departamento la posibilidad de que pudieran encontrar un centro de formación de alto nivel y que pudieran además tener la posibilidad de consultar libros, consultar materiales, y bueno, eso duró durante muchísimos años. No tengo noción si realmente todavía está, pero por lo menos unos 15, 20 años duró esta iniciativa que fue de mucha trascendencia para el pueblo. Igualmente, hicimos con muchos de mis compañeros, a quienes recuerdo con cariño, lo que consistió en la escuela de vacaciones de la universidad para los jóvenes del nivel medio. Es decir, se organizó un grupo de profesores de la universidad, graduados a nivel medio en ese tiempo, como profesores de enseñanza media en matemática, en física, en química, en esas especialidades en donde los jóvenes tienen muchas dificultades a veces y dejan retrasadas y no tienen cómo encontrar una forma para poder resolver esa situación. O en algunos momentos se encuentran con profesores que aprovechan esa situación y comercian con ese tipo de materias. Entonces hicimos por muchos años la posibilidad de que le ofreciéramos a los jóvenes del nivel medio como una oportunidad que los compañeros universitarios estábamos dándoles, la oportunidad de recibir cursos de matemática, física, química, biología, estadística, idioma, etcétera, para aquellos que habían dejado retrasadas, habían dejado cursos retrasados en el nivel medio, en básico particularmente, y que pudieran recuperar. Pero también estaba abierta para aquellos jóvenes que querían aprovechar sus vacaciones y no quedarse libres sin hacer nada. Y entonces ahí lograban ellos la oportunidad también de prepararse y recibir el año siguiente de una mejor manera. Fue una oportunidad extraordinaria. Eso en mis años, pues como todavía estudiante y empezando mi administración como universitario allá en Huehuetenango. Pero ya en mi tiempo mayor, digamos, ya como profesional en la Universidad de San Carlos, creo que hay un proyecto del cual me siento enormemente contento y del cual hay algunas personas acá que usted leyó que están directamente involucradas en aquellos años, y es que yo fui el que llevé a la Universidad de San Carlos la oportunidad por primera vez de que la universidad ofreciera programas exclusivos para la población indígena. Es decir, creamos los profesorados en educación bilingüe intercultural a nivel intermedio, creamos las licenciaturas y creamos la maestría en educación bilingüe intercultural. Esto como una aportación importante de manera que pudiésemos tener a ese grupo de la población tan importante que había estado olvidado históricamente y que tenía que entrar a la universidad a seguir las carreras tradicionales que ofrece la universidad sin tener la oportunidad de encontrar un lugar en donde pudiese contar con una formación en donde se valorizara la cultura, la pertinencia lingüística, social, étnica, etcétera, y logramos entonces por primera vez en la historia que la universidad ofreciera profesorado de enseñanza media, licenciatura y maestría. Esto como una acción conjunta con la Fundación Rigoberta Menchutum y con Prodesa, en donde yo tuve la oportunidad de conocerle a usted allá en Comitancillo hace muchísimos años, y que junto con Guillermo Barrios también, que escuché que está siguiéndonos en esta reunión, y otros amigos, logramos darle forma a ese programa. Inicialmente como programas que fueron autofinanciados, es decir, con apoyo de organizaciones internacionales, pero ahora ya podemos decir que ya cuenta la Universidad de San Carlos con recursos, aunque todavía muy limitados, para financiar de forma directa estos programas. Eso creo que es otro de los elementos importantes que vale la pena reconocer. Yo recibí, cuando fui director de la Escuela de Formación de Profesores, la escuela con 4 profesorados, solo profesorados. 4 profesorados tenía la Escuela de Formación de Profesores a nivel central. Entregué la escuela cuando me retiré como director en el año 2014 con 29 carreras. Con 29 carreras no tenía licenciatura. La Escuela de Formación de Profesores nació solo como una escuela que ofrecía carreras intermedias,
no tenía licenciaturas. Ahora la escuela ofrece como 10 licenciaturas, ofrece 4 o 5 maestrías y también ofrece muchos más profesorados de los que tenía cuando yo la recibí. Es algo que me siento enormemente agradado y que debo decir, no es una acción individual, es una acción de conjunto. Dios me ha permitido la oportunidad de encontrarme con personas extraordinarias en el camino, con quienes hemos logrado construir grandes cosas. Por otro lado, después ya en mi función previo a llegar al Ministerio de Educación, porque usted me dijo que vamos a hablar del ministerio más adelante, pues logré la oportunidad junto con dirigentes magisteriales, con el Sindicato del Magisterio de Guatemala, sin ser yo ministro todavía, la posibilidad de que juntos creáramos lo que más adelante se llamó el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, el PADEP, del cual hace poco tiempo ya se graduaron los primeros 6,000 licenciados en la historia de Guatemala. Es decir, ha sido un recorrido en donde no debo de decir que yo lo hice solo. Hemos ido luchando varias personas, hemos ido encontrando en el camino hombres y mujeres que se han unido a trabajar fuertemente por eso. Por eso menciono personas y debo de reconocer que en ese camino yo lo conocí a usted en Comitancillo cuando estábamos en esos primeros programas allá con Prodesa, en ese lugar donde conocí también muy buenos amigos con quienes después tuvimos la oportunidad de verlos ya graduados en la universidad. Primero profesorado, después de licenciatura, y bueno, después de que lo conocí coordinando usted allá en Comitancillo, tuve la gran oportunidad de coordinar ya acciones desde Prodesa, donde usted fue directivo aquí en la capital. Entonces, usted no me dejará mentir todos esas dificultades que tuvimos para lograr esto que estoy hablando. Son proyectos muy significativos para el desarrollo educativo del país. Por ejemplo, los programas de educación bilingüe que usted ha mencionado, de cómo se logró llegar y afortunadamente se sigue llegando a lugares alejados como Ixcán, ¿verdad? Como Ixcán, que históricamente pues estaba abandonado, pero se llegaron con esos programas y la población y la juventud ha tenido la oportunidad de seguir algunos estudios, probablemente no lo que desean, igual que su experiencia, que su deseo era otra cosa, pero al menos pues llegó una oportunidad para poder continuar estudios a varios lugares del área rural, ¿verdad? Que usted mencionaba y pues me consta porque tuve la oportunidad de trabajar. Precisamente del PADEP, ¿verdad? Precisamente del PADEP, Marlene Cifuentes le manda saludos, dice que es de la tercera corte del PADEP, no sé cuántas cortes irán, ¿verdad? Pero ella pues le está mandando saludos, Lionel Ixcotoyac también, Julio de León, Magdalena Raimundo y Simeona Teresa Sic. No estoy leyendo los saludos porque me llevaría mucho tiempo, pero ahí usted imagínese las palabras que le están brindando. Muchos son de gratitud, ¿verdad? Muchos son de gratitud por el trabajo que usted ha hecho. Así es que, pues, le agradecemos por esa pasión y por esa entrega que ha tenido en el desarrollo de varios programas, digamos, aún no siendo ministro. Entonces, ahora vamos a entrar en su labor, ¿verdad? Como ministro de Educación. Y como no tenemos mucho tiempo y el tiempo vuela y quisiéramos que no volara para poder hablar de muchas cosas, solo quisiera preguntarle para usted cuál es el logro más significativo en su gestión como ministro de Educación. Bueno, es una pregunta que para mí es muy difícil ubicarme en uno solo. Realmente me es muy difícil. Le voy a pedir me permita en un par de minutos decirlos todos para no quedarme yo con que hubiese dicho algo y no tuve la oportunidad de hacerlo. Fíjese que el Sistema Educativo Nacional y los profesores que están conectados tendrán pleno conocimiento de lo que voy a decir, tiene dos subsistemas. El subsistema escolar y el extraescolar. En el subsistema escolar, donde todos nosotros hemos tenido la oportunidad de estar, preprimaria, primaria, básico, diversificado, se va el 99% del presupuesto. Y en el extraescolar solo hay 1% de inversión. Entonces me siento muy contento de haber creado el Viceministerio de Educación Alternativa y Extraescolar.
como una oportunidad de reivindicar a toda esa población que por pobreza, por limitaciones, no ha tenido la oportunidad de acceso a la escuela y que ha tenido que dejar la escuela por diferentes razones. Empieza, se va, o que al final no pudieron llegar a la escuela. De manera que me siento contento de ese viceministerio en el cual se creó PRONEA, que es la oportunidad de poder estudiar a distancia, estudiar en línea. Igualmente se creó el sistema de certificación de competencias, en donde a todos esos hombres y mujeres que con su trabajo especializado han logrado darle de comer a sus hijos por años, como carpinteros, zapateros, como pintores, personas que desde sus oficios han logrado hacer una extraordinaria carrera, se les ha certificado eso que han sabido, eso que les ha dado de comer, y se les ha valorado y se les ha dado un reconocimiento formal en nombre del Ministerio de Educación como carpintero, como zapatero, como productor de café, como experto en telar, por ejemplo, telar de pedal, por ejemplo, o algún otro tipo de oficio que le ha dado un valor importante. Este programa lo llevé a Arizona, los guatemaltecos que viven en Arizona, en Los Ángeles, en Carolina del Norte, en Nueva York, también en Miami. Es decir, y ahora entiendo yo que hay mucha demanda de toda esta población porque han pedido certificación de competencias y además educación a distancia. Es decir, eso me siento muy contento que las personas hayan logrado encontrar una respuesta a sus necesidades. Hicimos más de 5,000 escuelas, remodelamos 5,000 escuelas de las 20,000 que hay, 21,000 que hay, y de las cuales 17,000 escuelas están en mal condición. De manera que haber hecho 5,000 no quiere decir que se resuelva la situación. Hace falta muchísimo más, ¿ya? Pero no es un trabajo de un día. Además, logramos llevar, por ejemplo, usted que habla de Ixcán, abrimos la Dirección Departamental de Educación en Ixcán para que ya no vayan al Quiché ni vayan a Coán, sino que desde allá puedan hacer sus trámites directos. Y me ha dado alegría ver a los compañeros de Ixcán ya emitiendo títulos sin tener que haber ido a otro lugar a hacer sus trámites. Implementamos tecnología, más de 1,500 escuelas con tecnología que no son suficientes. Falta mucho por hacer en esto. Y en educación bilingüe intercultural elaboramos por primera vez en la historia textos en 7 idiomas mayas, de manera que podríamos decir que hace falta también otros idiomas, pero se dieron pasos importantes. El programa de alimentación escolar fue uno de los mayormente exitosos en función que se entregó a tiempo, se entregó completo y se entregó variado, ya como un programa como tal, con una ley específica para su ejecución. Gracias, gracias, doctor. Nos encantaría profundizar más, pero como le dije, pues el tiempo se reduce, ¿verdad? Cuando nos interesa profundizar en varios temas, se va reduciendo el tiempo, pero sabemos que sus logros como ministro de Educación, pues han sido bastante significativos para el país. Yo estuve investigando su trayectoria y en Wikipedia hay mucha información, ¿verdad? De sus proyectos, de los logros que ha hecho. Producto de ello, pues se menciona que usted logró llevar tecnología, y usted lo ha mencionado ahorita, a más de 1,500 escuelas. Quisiera preguntarle desde su experiencia, ¿qué se puede hacer para seguir reduciendo la brecha digital en el país? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, este es un esfuerzo que ya no debe ser un esfuerzo solo del Ministerio de Educación. Eso quiero dejarlo muy claro. El Ministerio de Educación creo que debe de seguir luchando en función de reducir esa brecha tecnológica en el país, pero no lo puede hacer solo. Ya debe ser una decisión del Estado de Guatemala, en donde el gobierno coloque como una prioridad ese tema. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, debió de haberse hecho con la concesión de la banda 4G, la posibilidad de que todos los centros educativos del país tuvieran acceso a Internet, por ejemplo, y que además este fuese considerado como un derecho. ¿Ya? Ahora, en tiempo de pandemia, por ejemplo, el uso del Internet se está convirtiendo en una necesidad urgente. Ya es considerado como un derecho, ya se está trabajando formalmente para que las poblaciones tengan
la posibilidad de encontrar en este medio el acceso a los servicios que en educación se brindan. Y ese es un tema que habrá que seguir trabajando fuertemente para que la población tenga acceso a ese servicio. Entonces, creo que ya es una decisión que no debe de tener solo el Ministerio de Educación, sino que es del Estado de Guatemala, que es el gobierno también el que debe de considerar que debe de hacer muchas acciones de aquí en adelante para garantizarle a todos los habitantes del país el acceso a este servicio. ¿Cuánta gente ahora que está la pandemia ha cambiado su casa porque ahora es oficina, es escuela, es universidad y sigue siendo nuestro hogar? Pero ya necesitamos 3, 4 espacios para transmitir al mismo momento. ¿Y quién está pagando ese internet? Ya lo que antes teníamos, las recargas que hacíamos antes para nuestros aparatos, ya no son suficientes. Ya esa situación ya nos sobrepasó. Y entonces hay personas que ya no pueden seguir pagando. La pandemia afectó enormemente el bolsillo de los guatemaltecos. Por lo tanto, no podemos obligarles a que reciban clases por internet si no tenemos las posibilidades de, pues, cómo hacer ese servicio efectivo. De manera que hay que seguir reduciendo la brecha, pero hay que tomar acciones muy importantes en función de eso. Creo que otro de los elementos, yo hice todavía un último proceso de licitación para comprar más de 10,000, 16,000, vamos a ver, la vez pasada, la vez anterior hicimos 16,000 computadoras para colocarlas en 1,500 escuelas. La idea era 8,000 escuelas más, ¿ya? Con una cantidad de computadoras que era enorme. Pero la ley de compras y contrataciones es uno de los mayores obstáculos en el país. Debemos revisar ese instrumento legal para poder hacer efectivo. Si no, el dinero se pierde y no podemos lograr hacerlo. Nosotros sacamos el concurso 3 veces y las 3 veces se cayó. Entonces hay que hacer reformas macro para poder hacer llegar estos servicios a la población. Muy bien. Y sabemos que su trayectoria y su experiencia es amplia, por lo que nos ha platicado y el tiempo pues se nos ha limitado un poco para poder profundizar en algunos otros elementos. En los actuales tiempos de pandemia, en lo que estamos experimentando y desde su experiencia, ¿cuál cree que es el reto más significativo que tenemos en educación? Ya hablamos de la brecha digital, pero ¿habrá algún otro elemento? Bueno, yo creo, y además estoy seguro más bien que el mayor reto es no dejar a los estudiantes fuera del sistema. Estamos en una situación muy crítica en el país, hay mucha limitación económica, eso está haciendo que las familias tengan que priorizar el trabajo y no necesariamente el estudio. Pero como país, como sistema educativo, tenemos que hacer todos los esfuerzos por cumplir con ese derecho al acceso a la educación que tienen los niños y los jóvenes de Guatemala. Ese es el mayor reto, no dejarlos afuera. Buscar los mecanismos que sean posibles para poder atenderlos. Y ahí debo de decir que no hay un solo mecanismo. No podemos decir que el sistema educativo va a ofrecer los servicios de esta única forma. Debemos de regionalizar el proceso y que los maestros, los acompañantes pedagógicos del SINAE, los coordinadores de distrito creen sus propias formas a nivel regionalizado. Los maestros son creativos, las autoridades educativas son creativas, pero no podemos uniformizar la respuesta. Tenemos que encontrar formas muy particulares de acuerdo al contexto, de acuerdo a las condiciones de la gente, pero debemos encontrar la oportunidad de darles a las personas la flexibilidad de hacerlo creativamente y a nivel local. No podemos hacer solo un sistema. Debemos unir esfuerzos, debemos involucrarnos todos los sectores para poder responder a las múltiples necesidades educativas que tenemos, para poder responder a las múltiples necesidades que hay en el tema educativo. Por ejemplo, el tema que hemos abordado brevemente, la brecha digital, cómo lograr llevar tecnología a todas las escuelas, cómo llevar señal de internet, llevar computadoras. Pues no es un esfuerzo, como usted decía, únicamente del Ministerio de Educación, sino es un esfuerzo ya más como una política de Estado de poder
responder y comprometerse realmente a esas necesidades que tenemos en el área rural. Ya casi estamos llegando al final de nuestra entrevista. Aprovecho para leerle otros saludos. Zully Jackson también le envía saludos. Abraham también. Marta Silvia Simón Perén. Roxana Aragón desde Jutiapa. Rudy Alejandro Gramajo Velázquez desde Retauleu. Edelfo Isaac desde San Marcos. Abraham dice, también nos habla y nos menciona algo del SINAE. Julio López, Erika Martínez, y así pues muchísimos saludos y muchas felicitaciones, y como dije también hay muchos agradecimientos por todo su trabajo y por toda la trayectoria que usted ha desarrollado. Entonces le agradecemos por eso. Sabemos que hay muchos logros a nivel educativo que han sido también producto de su trabajo, producto de su gestión. Obviamente, como usted dijo, pues con un equipo también multidisciplinar que ha estado ayudando, que ha estado colaborando. Ya para cerrar nuestra entrevista, pues en lo personal le agradezco muchísimo por darnos este espacio. Hemos aprendido y, como dije, nos hubiese encantado poder profundizar en otros temas, en otros elementos, pero el tiempo pues se nos reduce en este caso. Pero quisiera que nos dedicara algún mensaje final para toda la audiencia, para toda la comunidad educativa. ¿Cuál podría ser ese mensaje que nos pueda seguir inspirando, que nos deje, como dice este programa, el título de este programa, Vidas con Pasión y Propósito, para que podamos seguir cultivando ese propósito, ese anhelo que tenemos de poder servir en nuestro contexto, de poder servir en donde estemos de la mejor forma posible para ir logrando este desarrollo tan anhelado que tenemos, que anhelamos para nuestro país? ¿Cuál sería entonces ese mensaje que usted nos pueda dejar en esta tarde? Muchas gracias por la oportunidad de poder dar un último mensaje a los distinguidos y distinguidas seguidoras a través del Facebook. En principio, quiero decirles que yo soy una persona que viene del área rural, que viene con muchísimas limitaciones, como mucha de la población en nuestro país está, y que ha sido de la población marginada, desatendida, con grandes déficits en el desarrollo humano. Sin embargo, debo de decirles que en la medida que uno se esfuerza, que uno lucha, a veces en contra de la corriente, las cosas pueden ser diferentes. Yo me considero una persona introvertida, una persona tímida, una persona miedosa. Tengo esas tres características: tímida, introvertida y miedosa. Pero debo de decirles algo: nunca he dejado de hacer algo por miedo. Siempre me he enfrentado al miedo, y aunque esté preocupadísimo por lo que voy a hacer, lo hago porque sé que puedo hacerlo, y que y debo de tener confianza en mí, así como los invito a ustedes, que deben tener confianza en ustedes. A esos jóvenes, niños que están en el área rural, tengan confianza en ustedes. Ustedes pueden cambiar muchos de los lugares en donde están si tan solo se comprometen a hacer las cosas diferentes. Muchísimas gracias, doctor Oscar Hugo. Nuestra audiencia está encantada con sus aportes, con lo que nos ha platicado en esta oportunidad. Sugieren poder hacerle otra entrevista más adelante para poder profundizar en otros temas que probablemente no abordó en esta oportunidad, y algunos elementos que nos puedan ayudar. Entonces ahí lo vamos a considerar, y probablemente más adelante pues le vamos a estar otra vez invitando, y le agradecemos. Sabemos que tiene una agenda también bastante cargada, con muchas responsabilidades, y le agradecemos por esta oportunidad y por facilitarnos su experiencia, por permitir conocer su personalidad, y de esa manera nosotros poder aprender. Así es que le deseamos también todo lo mejor y que Dios lo siga bendiciendo siempre. Y más adelante, como dije, probablemente vamos a estar nuevamente invitándolo. Así es que también a toda la audiencia les queremos agradecer. Esperamos puedan compartir esta entrevista. La siguiente semana vamos a tener a otro invitado especial. Esperamos que nos puedan seguir en su programa que hemos titulado Vidas con Pasión y Propósito. Y hoy
hablamos precisamente de la pasión por aprender, de la pasión por la educación y nos hemos encantado de los aportes que el doctor Oscar Hugo nos ha dado en esta oportunidad. Así es que aprovecho para no quedarme con los saludos. Juan Ramírez le manda saludos, también Pedro Gómez, Miguel Quinilla, Ana Lucrecia y así hay otras personas que han mandado sus saludos. Doctor Oscar Hugo, entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad y que Dios lo bendiga y esperamos poder tener algún momento para poder seguir interactuando. Muchísimas gracias a usted y felicidades a todos. Muy amable.